Eso el Señor te llamó, a eso el Señor venimos a tu nombre, Señor, para alabar y bendecir el santo nombre de nuestro Dios. Alabanza al Cordero, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria sea al Señor. Una vez más te agradecemos, Iglesia del Señor. Vemos que muchas veces cada tiempo, como va pasando los días, y vemos que cada momento, cómo se sigue disminuyendo. En vez de seguir continuando, en vez de seguir luchando, en vez de seguir perseverando, muchas veces nos quedamos. Ya muchas veces no queremos avanzar. Muchas veces, Santo del Señor, ya muchas veces que queremos estar ahí, que no nos digan nada. Muchas veces el pueblo se está quedando. Por mayor circunstancia, mayor razones, ya no hay ese amor. Ya no hay esa importancia, esa búsqueda como es realmente santo el Señor, porque será enfriado el amor. Cuando el amor se enfría, Iglesia del Señor, olvídense que vienen tantas cosas, tanto desánimo, tanta pereza, santo el Señor, tanto descuido. ¿Por qué? Porque ha dejado el amor. El amor abarca todo. El amor te motiva. El amor te enciende. El amor anhela más de Dios. Pero ya vemos que muchos han dejado de enfriar el amor. Ya no hay esa búsqueda, esa comunión, esa intimidad como demanda el Señor. Por eso dice la palabra, el tema que estamos llevando cada semana que el Señor me permite. Como dice el tema, separado de mí, nada podéis hacer. Y es una gran verdad. De Él provienen todas las cosas, pero aún así debemos esforzarnos, debemos allegarnos, porque vemos que cada día la iglesia se está quedando. Ya no quieren seguir, ya no quieren avanzar, pero ¿qué dicen? Permanecer en mí, dice la palabra. Santo nuestro Dios. Bueno, estamos continuando con esta enseñanza, como les dije. Estamos hablando sobre de Colosenses, del capítulo 2, versículo 8, sobre dice, mirad que nadie los engañe, ¿no? Aquí Pablo está dando una advertencia al cristiano, lo está dando una sugerencia, ¿no? Dice Colosenses 2, versículo 8, dice, mirad, dice, que nadie os engañe por medio de filosofía muy hueca, sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿no? Tantas cosas que se han levantado en la iglesia: mundanalidad, carnalidad, tantas cosas se han levantado en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo nos da una advertencia, nos dice, mira, fija, observa. Mira el frente.
¿Qué están hablando? ¿Qué están predicando? Por eso dice que debemos estar alerta, ¿no? Por estas filosofías que nos dice el apóstol Pablo, filosofía algo humano, tradiciones de hombre, ¿no? De muchas iglesias. Eso el Señor nos permite para ver que nosotros estemos apercibidos a lo que nos dice la palabra del Señor. Como yo les dije, aquí nos está dando una instrucción el apóstol Pablo, dice, a los cristianos, o sea, a nosotros, a los creyentes, a los de su iglesia, a los de Colosa, ¿no? Que dice que debemos dejar, dice, que no nos dejen de engañar, dice, por teorías de argumentos falsos, ¿no? Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que nos dice, deben dejarse, dice, no deben de llevar, dice, por filosofías huecas y disparates, elocuentes que nacen del pensamiento humano, ¿no? Estaba escuchando un predicador, dice que el estudiar un libro ya no es lo mismo, porque sus ideas van cambiando, ¿no? Pero esta palabra es palabra de Dios. Esta palabra de Dios nos fomenta. La palabra de Dios, esta palabra no ha cambiado. Esta palabra sigue siendo vigente. Como dice, bendito sea su nombre, que cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Es más importante, dice la palabra de Dios, santo. La palabra de Dios es que nos instruye, cada día nos capacita. Por eso que se han levantado tantos filósofos de pensamiento humano. Por eso el apóstol Pablo dice, mirad que nadie os engañe, ¿no? Alguien que te quiere engañar o hacerte crear algo, que nadie te engañe. Por eso es cuán importante que el creyente, el cristiano, debe estar sentado en la palabra. Entonces esto es lo que Pablo nos está diciendo, nos está dando una sugerencia, una advertencia para que estemos pilas en esto, de las filosofías de estos hombres, ¿no? Como ya les dije, ahí está el significado de huecas y durezas. Es una expresión poco familiar para el oído moderno que se transmite en las traducciones más recientes como vanas, sutilezas. El término hueca significa mateos en griego, que significa vacío, ¿no? Inútil. Ahí vemos, como le dije en Efesios 5:6, agradar al Padre. Vemos en Colosenses 1:19, sabiduría del mundo, la insensatez, ¿no? Viene de, ahí está 1 Corintios capítulo 3 del 19 y 20. También Santiago 3, 13 al 15. Son pensamientos humanos, sabiduría humana, sabiduría diabólica, habla en Santiago. Entonces, ¿cuáles esos rudimentos los que el Señor nos dice? Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo, ¿no? Son rudimentos que significan los primeros principios de una materia, de un elemento, algo que se refiere al mundo, que no enseña, que dice
qué nos enseña el mundo? Nos enseña muchas cosas del mundo, ¿no? Ahí vemos unos ejemplos. Sabemos que los caminos del hombre no son los de Dios. Eso es un ejemplo que nos dice que son del mundo. Cosas del mundo, que nos enseña el mundo. Son, como dice, principios. El que quiere agradecer, incluso antes de recibir lo que le pides. El hombre solo agradece cuando ya está presente o se ha cumplido. La filosofía también es un estudio de la naturaleza fundamental del conocimiento, la realidad, la existencia, por qué existimos. ¿No? Esa es una filosofía, un filósofo. ¿Por qué habría un Dios? Es un ejemplo. Entonces, estos son los rudimentos que el Señor nos dice, son los primeros principios de la materia, ¿no? Pero ¿qué nos sigue advirtiendo el apóstol Pablo? ¿Qué nos sigue enseñando el apóstol Pablo? Nos sigue, dice que prohibían falsos enseñadores en Colosas. Pablo les advirtió tan seriamente, algunos abogaban, que quiere decir por la defensa o por la acusación de las leyes, relaciones con las comidas, ceremonias religiosas, días especiales del año y días de reposo. Ahí vemos en Colosenses 2:16. Algunas de estas técnicas enfatizan en serie para inducir visiones y experiencias extracorporales con las promesas que por estos medios podrían contactar con ángeles e incluso lograr una visión directa de Dios. Ahí estamos viendo en Colosenses 2:18-19. Como les dije, nadie os prive. Prive significa algo de despojar o renunciar. Dice, vuestro premio, dice, afectando la humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto vanadamente, hinchando por su propia mente carnal. ¿Sí vio? Eran mentes carnales que estaban obrando en estas vidas, en estos hombres. Santo el Señor. Y no haciéndose de la cabeza, dice, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿No quieren reconocer? Como dije el día de la noche, estábamos cuando salimos de la actividad, del culto, un hermano me dice, hermano, se reconcilió una alma. Gloria a Dios, gloria a Dios. Como siempre mi pastor nos dice, nosotros somos sembradores. Es verdad, somos sembradores. Dice la palabra que uno es el que siembra, otro es el que riega y Dios da el crecimiento. Pero los dos son lo mismo. Nada de que uno es más importante que el otro, no, es igual. Por eso dice que Dios nos da el crecimiento. ¿Cómo nos da el crecimiento Dios? A través de su conocimiento de su palabra. Por eso dice en el 20, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si viviese en el mundo, os sometéis a preceptos. Pues si habéis muerto en Cristo, ¿no? Que no te vaya a marear estos rudimentos.
Por eso nos dice el apóstol Pablo que debemos estar alerta. Nos dice mirar. ¿No? Todas estas cosas que los falsos maestros estaban intentando introducir en las iglesias de Colosas solo eran innecesarias, sino también eran técnicas peligrosas que llevaban a una pobreza o un desastre espiritual. ¿No? Por eso no hay que todo hay que decirle amén, hay que saber que decimos amén. ¿No? Santo el Señor. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ahí vemos en Primera de Juan, dice, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 12. Arraigado y sobreedificado en Él y conformados en la fe que habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Ahí vemos Colosenses 2, 6 y 7. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigado y solidificado en Él, confirmado en la fe que habéis sido enseñado, abundando en acción de gracia. ¿No? Habéis recibido al Señor Jesucristo. Andad, como dice, como Él anduvo, como Él andaba. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, que es Jesucristo. ¿No? ¿Qué no quiere decir el Señor cuando dice permanecer en mí? Cuando el creyente permanece en Cristo como el pámpano que pertenece en la vid, se cumplirá el dicho, como dice el rey David en Salmo 92, 12 al 15. Miren lo que nos dice este versículo. Estamos estudiándolo, cómo nos hace meditar el Señor en Salmo 92. Salmo 92, 12. Salmo 92, 12 dice. Dice, el justo florecerá, ¿no? El justo florecerá como palmera, dice, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerá. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová es mi fortaleza, es recto, dice, y que en Él no hay injusticia. ¿No? Vamos a estar leyendo por partes. El justo, dice, el justo es un justo que actúa con justicia. ¿No? Un justo es siguiendo a la ley. A la ley y a la moral. ¿No? Ese es un justo. Un justo es un recto. Un justo es un legal. ¿No? Un justo es un perfecto, santo del Señor. Un justo que anda firme. Un justo que anda exacto. ¿No? Entonces dice el justo. Las cualidades de lo que lleva el justo, iglesia del Señor.
florecerá. Florecerá, florecer, empezar a florecer. ¿Qué va a florecer? Las plantas, lo que sale, las hojas. Va a florecer. ¿No? Dice, como la palmera. ¿No? Como la palmera, dice. Como la palmera, dice, florecerá, dice. La palmera, iglesia del Señor. La palmera, dice, es una planta, una palmera, dice, es un árbol nacional, dice, que es del país de Cuba. Es precioso ver cómo abunda a lo largo de esta isla, dice, que suelen medir hasta 25, 40 metros. Mire esta palmera, cómo son tan grandes esas palmeras, dice, de 25 o 40 metros, crecen, dice, muy erguidas, dice, y dentro de ella nace un tejido vivo, protegido por una corteza que puede ser arrancada, herida, golpeada, pero sigue creciendo. Sigue creciendo esta palmera y puede vivir hasta 200 años. Mire, 200 años esta palmera. Ella no se marchita fácilmente, ni le entra insectos. Su fruto es el coco. ¿Sí vio? Como la palmera, dice. Su fruto es el coco, es el más dulce. Cuando han alcanzado, dice, los 80 años, dando sus mejores frutos. Como anoche yo le estaba hablando a mi mamá, mire, estaba investigando esta de la palmera de coco. Mire, ¿de dónde viene este país? De Cuba, dice la palmera. Y es verdad, porque yo vi una imagen de Cuba y cómo estaban las palmeras. Yo dije, entonces es que ahí crecen esas palmeras allá en Cuba. No solamente en Cuba, sino en otros lados también hay estas palmeras. ¿No? Y le estaba conversando a mamá. Le dije, mire cómo estas palmeras, cómo su longitud, su largura, son de 25 metros a 40. Y dice que su fruto produce a los 80 años. ¿Qué usted piensa, hermano? Se me vino eso. 80 años, dice, su fruto. Pueden producirse, dice. Porque puede ser, porque todo tiene su tiempo, ¿no? Su proceso. Sale del fruto un poquito y va creciendo poco a poco. ¿No? Por eso dice, su fruto es el coco, es el más dulce, dice. Que han alcanzado, dice, y su dando fruto, dice, hasta 80 años, dice, dando su fruto en la vejez. ¿Sí vio? Entonces, ¿cómo nos dice la palabra? Dice que el justo florecerá como la palmera. Algo íntegro, algo perfecto, algo recto. Porque esas palmeras son rectas, eso no son chuecas, no son torcidas, son rectas, ¿no? Pero miren, ¿no?
Así mismo el Señor nos tiene así como la palmera del justo florecerá. Santo, aleluya. Dios, cuánto alaban y bendice el santo nombre de nuestro Dios. Por eso, iglesia del Señor, debemos mantenernos en ese crecimiento, dice, que debemos florecer como esta palmera. Se lo podemos aprender, dice, como la palmera que crece en sus tejidos. O vivo, dice, dentro, y aunque su corteza pueda ser, dice, estropeada o golpeada, pero ella sigue creciendo. Aunque te digan esto, que no sirves, aunque muchas veces te han golpeado, te han dicho indirectas, pero tú sigues. Santo, tú avanzas. Este es el ejemplo, esta palmera dice que fue golpeada, maltratada, pero ella está firme. Debemos ser como esa palmera. Debemos crecer como esta palmera que nos dice el Señor, su palabra. Dice, sigue creciendo nosotros, aunque seamos maltratados, probados, zarandeados. Dice, zarandeado, dice, si nuestro interior está sano, nada podrá detener nuestro crecimiento espiritual. ¿Sí? Nadie nos puede detener el crecimiento espiritual, iglesia del Señor. ¿Qué es lo que quiere nuestro Dios? Que sigamos creciendo en esta palabra, en este conocimiento. Entonces, si alguien te ha dicho esto, lo otro, tú sigue avanzando, tú sigue perseverando, como dice, permanecer. Y sigamos, iglesia del Señor. Dice, crecerá, dice. Crecerá. Dice, como el cedro del Líbano, dice. También es un árbol emblemático también. Es un árbol también emblemático del Líbano que simboliza la eternidad, la inmortalidad de estos árboles. Miren, ¿no? Y el poder, dice, es una especie de cedro nativa de las montañas de la cuenca del Mediterráneo oriental. También pueden alcanzar hasta 40 metros de altura. Miren estos árboles, ¿no? Las características de este árbol, dice, es originario de las montañas de la región mediterránea, en el Líbano del oeste de Siria, centro del sur de Turquía. Viven en los bosques de montaña, no soportan el exceso de la humedad, el aire, dice. Por su majestad y su larga vida, el cedro vino a ser el símbolo de la eternidad. Si vio estos árboles, ¿no? Cómo Dios los cuida, cómo Dios los mantiene, estos árboles, ¿no? Son, dice, eternidad, dice. Así mismo debemos nosotros mantenernos en esta integridad que el Señor demanda a través de sus palabras, ¿no? Uno es la palmera y otro es el cedro del Líbano.
Dice, plantados, dice, en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá, dice. Plantado, dice, un árbol plantado en el patio de la casa, con cuidado o con cariño, el afecto de su tiempo, ¿no? Es cuando usted va a sembrar una plantita, qué sé yo, una planta de mango, una planta de guava, ¿no? Usted va ahí a sembrar, ¿no? Afuera de su casa o en el jardín, ¿no? Como a usted le guste, como usted vaya a sembrar, ¿no? Dice, por eso dice, hay que cuidarla, hay que regarla cuando es de regarle agua. Si tú amas las plantitas, así mismo, bendito sea su nombre, así mismo debes cuidarla, ¿no? Por eso nos toma esta enseñanza, el Señor dice, como el árbol plantado en el patio de la casa. Que tengamos cuidado y con cariño, dice. Y cuando tú cuidas algo, sea como dije, la planta, y tú ves que algún día quiere ver fruto, pero todo depende del cuidado como tú lo plantas. Si vas a plantar por plantar, no lo plantes. No. Por eso ¿cómo nos da el Señor esto? No. Dice, como plantado en la casa de Jehová, dice, como un árbol en el patio de la casa. Y toma ese ejemplo. ¿No? Dice, en los atrios de nuestro Dios florecerá, ¿no? Ya vimos la palabra florecer, es un término de dejar de jardinería, que significa hacer brotar o nacer una planta de tierra que va a germinar o echar brotes. Como le dije, cuando usted va a plantar algo, una plantita, cualquier clase de planta que usted vea que dé fruto, ¿no? Entonces vemos, ese es el que nos dice el Señor que va a florecer. Florecerá, ¿no? Ahí vemos la fructificación de cuando ya crece la planta, ya tiene sus frutos, va a fructificar y dar el fruto, o sea, el fruto que usted sembró, usted cosechó, sea en su jardín o fuera de su casa. Ahí ve el fruto a su tiempo, ¿no? Como yo le dije, yo tengo una planta de papaya, ya está grande, ya tiene su fruto, ahora solamente tengo que esperar hasta que madure. Ya cuando estén los frutos maduros, ahí uno puede cogerla y comer, ¿no? Pero todo en el tiempo de Dios. Entonces así mismo el Señor nos dice que el fruto florecerá, dice. Dice, la casa del Señor simboliza la presencia de Dios. Mientras que estamos aquí en la casa de nuestro Dios, en la casa de oración, donde habita es su presencia, donde están 2 o 3 en mi nombre, Él está aquí, santo al Señor. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nosotros habitemos en la casa de nuestro Dios. Porque ¿qué no necesitamos cada día de la presencia de nuestro Dios? Siempre somos necesitados de Él, siempre necesitamos de la presencia de Dios. Por eso es cuán importante venir a la casa del Señor, a la iglesia del Señor. Simboliza la casa del Señor, simboliza la presencia de Dios. Y también la comunión cuando venimos a orar. ¿No? Cuando venimos a orar, iglesia del Señor, no solamente pasar el tiempo, no solamente que ya oré en mi casa,
Oye, que también aquí hay que orar, tener la comunión con el Señor. Por eso dice, y en los atrios de nuestro Dios florecerá. Santo nuestro Dios, aleluya. No quedamos, iglesia del Señor, el tiempo transcurre. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos nuevamente, Padre, mi Dios, otro día más, Señor, esta noche más, Papito Bello, Señor. Gracias, Señor, por el tiempo necesario que tú nos has dado, Señor mío, Padre, en este periodo, Señor, de tu palabra, mi Dios amado Padre, que ha sido puesta nuevamente, mi Dios amado Padre, y que tú nos sigues enseñando a conocerte más y a profundizarte más, Señor mío, Padre, lo que tú nos dices a través de tu palabra, mi bendito Señor. Solo ayúdanos, Señor mío, Padre, ayúdanos a asimilar, ayúdanos, Señor mío, Padre, a ponerla por obra, Padre mío, Dios mío, Señor. Que no seamos uno más del montón, Señor mío, Padre. Ahí síguenos, Señor mío, Padre, incluyéndonos, capacitándonos cada día para seguir creciendo, mi Dios, Padre, en el ámbito espiritual que tú nos demandas, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios amado Padre, te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios.